Roger Cortés, muy buenos días. Hola Ramón, qué gusto encontrarnos de nuevo. Siempre es un placer, Roger. Cuando se habla y el presidente Luis Arce propone un pacto social, en las circunstancias actuales, ¿eso es posible? El pacto es posible, es necesario, pero quien habla de él, quien lo convoca, el presidente, es inverosímil. Y mucho más cuando pide este tipo de pacto en el mismo momento en que subraya las contradicciones, los antagonismos. Es un signo de los tiempos, Ramón, la polarización a la que te referías previamente. Es un problema que afecta a gran parte del planeta. Acaba de posesionarse alguien con aires de emperador en los Estados Unidos y vaya que polariza a Estados Unidos y al mundo. Y tiene como una especie de mecenas o primer ministro al señor más rico del planeta, que se siente tan poderoso que empieza saludando al estilo hitleriano. Su primera intervención, la del señor Elon Musk. Entonces, allá o tienes el problema en Alemania, en Italia, no consuelo de tontos, ciertamente, pero es el signo de los tiempos. Este signo de los tiempos que se va a expresar dentro de, en realidad, en 8 meses, en las elecciones generales, unas elecciones que han alcanzado un ribete de, en fin, las consideran históricas, porque puede ser el fin de un modelo y el inicio de un proceso de transición. Yo no sé si un modelo nuevo, pero sí de un proceso de transición de 5 años, Roger. No, ese es un cliché, ¿sí? Definitivamente, Ramón. Ni hay nuevo modelo, ni hay novedades grandes en el horizonte. Creo que es obligación de los ciudadanos que buscan informarse, que discuten con los demás, que tienen acceso a micrófonos y cámaras, enfocar más a fondo el problema. Porque ocurre, no es que vamos a la polarización, estamos sumergidos en ella, primero. Y las elecciones de agosto llegan bajo la égida, bajo el control de una coalición entre dos poderes, entre el poder ejecutivo y el Poder Judicial, principalmente el Tribunal Constitucional. Y esto significa que mientras se mantenga esta coalición, esta complicidad entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional, no hay elección que valga. La primera tarea de los candidatos antes de la unidad es resolver esta cuestión, que tenemos un Tribunal Constitucional controlado por 5 tipejos, que son obedientes por conveniencia, obedientes totales al Poder Ejecutivo, y no les vale ningún resultado electoral. Y les hemos admitido, de 2017 hasta ahora, durante 7 años, que anulen elecciones. Han anulado 2 elecciones populares ya, Ramón. Y la primera es el referéndum popular constitucional de 2009, cuando en 2017 ellos se inventaron el derecho a la reelección continua como derecho humano, liquidaron muchos términos de la Constitución aprobada en 2009, anularon ese referéndum y ellos se constituyeron en la voz de la Constitución. Anularon la elección de 2016. Pueden anular, si eso es lo que le conviene al gobierno del señor Arce, pueden anular cualquier resultado electoral adverso. Dirán que por el principio de los convenios de Charaña, Ouagadougou y Múnich, no valen esas elecciones. Y el error de la Constitución, y los opositores no terminan de entenderlo, no es la elección popular de los jueces. Fíjate la diferencia: primeras votaciones judiciales, pleno rechazo, y en las últimas la gente votó por ciertos candidatos. Es muy sagaz el elector. Lo que falla es el mecanismo de elección de los candidatos. Y falla mucho el darle al Tribunal Constitucional la última palabra, irrevisable. No hay contrapoder ahí, no hay contrapeso. Si no se resuelve ese problema antes de las elecciones,
no pasa nada. Lo saben los políticos. ¿Y por qué no lo hablan? ¿Por qué la oposición no se rebela contra la presencia de esos 5 tipejos, delincuentes? Por una razón sencilla. Los ha librado a todos, comenzando con Arce y terminando en el último opositor, los ha librado de Evo Morales, a quienes todos temen. Es por eso que no impugnan al TCP. Si no hay ese cambio, decir que la elección es histórica, que las cosas van a cambiar, es mentira completa. Un candidato capaz tiene que destacar diciendo, antes de las elecciones, nos deshacemos del señor Hurtado, Espada y su banda de los 5, no son los 4. Bueno. De esa banda de los 5. Y así vamos a una elección con un Tribunal Supremo Electoral que valga, que se le pueda creer. Al actual, desde que agachó la cabeza ante el TCP, no se le puede creer. De hecho, uno de los 5 puntos ayer en el discurso del presidente es terminar con la elección de magistrados, como una prioridad. Es decir, quizás es de boca para afuera, quizás queda muy bien en el discurso, pero el presidente ayer lo ha planteado. Ir a esas elecciones complementarias lo antes... No hay ninguna señal real de que Arce vaya a renunciar a esta palanca con que ha estado manejando toda la situación. Roger la ha propuesto. La ha propuesto, Roger. Con la que además es una herramienta apoyada en silencio y cómplicemente por la oposición. Entonces, mientras primero debería haber un presupuesto para elecciones parciales, no lo hay. Debería haber cronograma que no choque con las elecciones nacionales. Acuérdate, van a decir que no se puede realizar el cambio de estos 5 delincuentes porque van a colisionar esas elecciones con las nacionales. Y la oposición va a seguir callando. Entonces, primer problema antes es ese. El segundo es la calidad de los... No es la unidad de la oposición, es la calidad de quienes van a presentarse como cara de esa oposición. ¿Qué han hecho? Por ejemplo, ¿qué ha hecho el señor Mesa? Que tuvo la posibilidad en 2019 de ir a una segunda vuelta. Tuvo la posibilidad cierta y vino lo que se llamó el fraude, la culminación de un largo fraude, que lo impidió y él no la peleó. Entonces viene con el estigma de no haber dado la batalla cuando era la carta de la oposición y luego su fuerza política se ha desperdigado. El señor Doria Medina viene con credenciales fuertes con realizaciones empresariales. Pero ¿qué capacidad política ha mostrado en el momento de cohesionar una fuerza y de plantearse como opción? Fue como vicepresidente, como candidato de la señora Janine. ¿Qué sagacidad política hay en ese gesto? O el señor Tuto. El señor Tuto es el gran creador de la figura de Evo Morales, antes que el cónsul Rocha, antes que el embajador Rocha. Él, rompiendo todas las cuestiones del Estado de Derecho, promovió la expulsión de Morales, el cese de Morales en la Cámara de Diputados, y ahí lo volvió candidato. Completamente. Y luego ha ayudado al MAS en las sucesivas elecciones para no lograr la unidad y con su 1%, en fin, ha dado las condiciones para que el MAS saque 2/3. Santa Cruz está muy castigado en cuanto a candidato, inclusive el nuevo, el señor Vicente Cuellar. ¿Qué credencial tiene? ¿Qué ha hecho por la Universidad Gabriel René Moreno? O el señor en Cochabamba, el señor alcalde. ¿Se puede gobernar un país como alcaldía? Y puede hacerlo él con su sello, con su rótulo de prooficialista. Complicado, ¿verdad? Se le sigue dando demasiada importancia a Evo Morales. Denoto, Roger. No, como si fuera el rival a vencer. Es decir, sí. No la suficiente, creo, porque pese a sus ínfulas, o sea, descartando sus ínfulas, que son delirantes, ¿no? Decir no hay solución sin Evo y todo lo demás, es realmente una pérdida de brújula que se acompaña de varias cosas. Y tener al frente al principal alumno de García Linera, que es el señor Luis Arce,
demuestra que las dotes instintivas de político de Evo Morales están desgastadas y le están dando de tragar su propia medicina, porque él fue el gran inventor de convertir al TCP en esa herramienta, en ese mazo político que le está dando ahora en el pecho y en la cabeza, y que tiene posibilidades de neutralizarlo completamente. Pero él representa, más allá de sus problemas y lo demás, una corriente histórica que, si fuese un MAS no dividido, sería nuevamente la primera fuerza. El gran favor que hace el señor Arce es dividir al MAS. Ahora, ten en cuenta que esos problemas del MAS se van a amplificar acercándonos a la elección. Definitivamente. Porque el señor Arce, claro, el señor Arce ha heredado algunas de las peores manías también de Evo Morales. La principal es sentirse insustituible. Y aunque su entorno ya le está diciendo, no te olvides de la salida del vocero, por ejemplo. Correcto. El vocero que ahora se ha convertido en un profeta del desastre del gobierno del que él era parte. Ese entorno ha empezado a decirle, Luis, eres mal candidato, nos vas a llevar a perder, necesitamos otro perfil. Y ya hay postulantes. El señor ministro de Gobierno percibe en el aire que la gente cada vez se inclina a una cierta tendencia de buscar a alguien que traiga orden, que traiga el fin de los bloqueos y de una situación donde cuando el 80%, una situación que cuando el 80% vive al día, hay bloqueo, hay paro, ese 80% no lleva pan a la casa. Entonces ahí está el señor ministro de Gobierno presentándose como el duro. Y su carta principal de mostrarse como duro es perseguir a Evo Morales. Y está apresando a sus allegados, lo está cercando, en fin. Y pueden colisionar el grupo selecto, el grupo, comillas, rojo, el círculo rojo que rodea a Arce, puede colisionar si Arce no echa para atrás. Entonces todavía hay grandes novedades. Adelantarse y decir que en agosto, vaya a saber, ¿será en agosto la elección? Porque si esto se sigue deteriorando como lo hace a este ritmo, ¿quién sabe cuándo es la elección? ¿Antes o después? De hecho, el presidente ya ha aceptado la invitación del Tribunal Supremo Electoral. Si hacemos eco de las palabras de Tawichi, el vocal más elocuente, en realidad el único que habla del Tribunal Supremo Electoral, para el 17 de febrero, un gran evento, como él lo ha definido, en el que todos los actores políticos van a poder llegar a un acuerdo y viabilizar las elecciones. Ahora, para viabilizar las elecciones, usted lo ha dicho perfectamente, se necesita un presupuesto que para las elecciones generales hay, pero todavía no está definido para las elecciones complementarias de las judiciales. Entonces, allá hay una descompensación, por un lado. Y por otro lado, Roger, yo sigo pensando, y quizás sea mal pensante en este sentido, que el MAS, ante la amenaza imperialista que representa el advenimiento de un gobierno que pueda tener un guiño directo y una conexión directa con los Estados Unidos, se recompone y esta disputa habrá quedado en una anécdota. No lo creo. Una de las enseñanzas sudamericanas importante, Ramón, sí, es la que muestra Venezuela. En el sentido que primero Chávez y después Maduro se han mantenido en el gobierno pese a una decisión inquebrantable, poderosa de los Estados Unidos de sacarlos del medio. Venezuela nos ha enseñado una vez más que la historia de los pueblos no se define la mayor parte de las veces por pactos o decisiones externas, así sea de enemigos muy grandes. Además, recuerda que el señor Trump ha dicho en su discurso de posesión que no le interesa América Latina. No, eso está claro, Roger. Lo ha dicho clarísimo, ha dicho, ellos nos necesitan más que nosotros a ellos. Aún más, recalca, no los necesitamos para nada.
Entonces, eso está abriendo más bien una configuración, está fortaleciendo la actual configuración donde el peso chino, comercial y financiero, se va a seguir consolidando y su influencia suave, entre comillas, política, se va a ir expandiendo. Entonces, no creo que eso vaya a darle, comillas, pragmatismo a ningún grupo del MAS. Cuando mucho ocurrirá lo que está denunciando Morales, y es que tal vez ya el gobierno actual está colaborando con los aparatos de inteligencia antidrogas. Puede ser, pero de allá no pasa en general. Si el señor Musk, por ejemplo, que lo anunció hace 3 años, dijo hay que tomar el litio de Bolivia. Si el señor Musk pretendiera hacerlo, digamos, se va a encontrar con serios problemas, como en general toda la plataforma que intenta llevar a alguien que se cree emperador y es solo presidente de los Estados Unidos. Sí, solo, apenas presidente de los Estados Unidos. No, yo lo decía por la argumentación ideológica, es decir, en un momento dado, ante una amenaza superior, el movimiento al socialismo en nombre de la patria, porque ahora está la división entre patria y antipatria, que eso lo han marcado muy claro, ¿verdad? Es decir, nosotros somos el pueblo y ellos no son el pueblo. Cuando tú ya tienes este tipo de divisiones, esto durante una campaña electoral va a estar muy presente, Roger. Esto no es innegable, es imposible. Sí, va a estar, pero al lado de un elemento que neutraliza ese énfasis ideológico. La gente no vota principalmente por razones ideológicas, ni en Bolivia ni en otras partes. Y el momento de la elección y los meses de campaña van a ser momentos en que se siente brutalmente el avance de los problemas económicos. Sí. Y entonces el gobierno, que hasta ahora ha solucionado su control de la situación, aliándose con el órgano judicial y descartando al órgano legislativo. En el órgano legislativo, en la Asamblea y en el Senado, el gobierno no controla, controla apenas 1/3. ¿Cómo es que evistas y los demás no consiguen que, por ejemplo, se eche a su casa o al juzgado, más bien, a los miembros de la banda 5 del TCP? ¿Cómo es que eso ocurre? A medida que se profundicen los problemas económicos, ese control que ejerce la coalición de ejecutivo y judicial se va a hacer más complicado. Y el legislativo va a crecer en peso. Si allá se despeja un poco lo ideológico, y como ya ha ocurrido, Andrónico lo ha hecho en el Senado, se ponen de acuerdo por debajo de la mesa opositores y evistas, aquí hay cosas, novedades que pueden ocurrir. Por ahora no se las ve, pero el espacio para que ocurra se está ampliando. 8 de la mañana, 53 minutos. Roger, un abrazo enorme y gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Ramón. Encantado. Roger Cortés siempre aporta lucidez.